Hola, me llamo Mabel Bolós, soy residente de R4 de nefrología y os voy a hablar de la nefro. Me imagino que la nefro, bueno, como a mí también me pasó, simplemente que yo quería hacer cardio y como cardio era difícil de escoger porque son las primeras plazas, dije, ¿qué es lo que más se parece a cardio? La nefro. Primeramente por lo complicada que es, ¿vale? Entonces, voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que os ha pasado a vosotros y lo que también me pasó a mí, pasado, presente y futuro. Empezamos de estudiantes, empieza la curva una recta con una gran pendiente, primer año de medicina, segundo año de medicina, tercer año de medicina, ¿qué ganas tengo que sacar de la medicina? Llega el sexto año, ¡pum! Punto álgido, nos graduamos. Ya somos médicos, ya podemos trabajar, pero queremos hacer una especialidad. Vuelve una recta con una pendiente, pero de bajada. Llega el examen. 7 meses, un año, 4 meses estudiando para un examen MIR, que al final llega nuevamente un punto álgido, es hago el examen y tengo que elegir plaza. Y os quiero presentar la especialidad de nefrología. ¿Por qué? Si nos vamos a la Wikipedia, ¿qué dice la nefrología? Dice que es la especialidad médica rama de la medicina interna que se ocupa del estudio de la estructura y función renal, tanto en la salud como en la enfermedad. Esto parece una boda. Incluyendo la prevención y tratamiento de las enfermedades renales. De tal forma que viene de una palabra griega, que es nefros, que es riñón, y logía, que es estudio o tratado. ¿Por qué? Porque es una medicina interna especializada. Por ello, aquí os pongo como 4 peluches, que el momento que el riñón fallan el resto de los órganos. Por eso hay unos síndromes que se llama el síndrome cardiorrenal, el síndrome hepatorrenal y el síndrome renopulmonar. Si nos basamos en nefrología, en la especialidad, básicamente hay como tres grandes bloques, ¿no? Está la nefrología clínica, que básicamente es el estudio de la insuficiencia renal aguda, de la glomerulonefritis, un mundo desconocido y que nadie sabe y que la estudiáis y la volvéis a estudiar y se os vuelven a olvidar. Después todo el tema del síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, ¿vale? Y además de pacientes que ingresan por hipertensión refractaria. Además, otro bloque importante, que es el tema de los factores de riesgo cardiovascular, básicamente la hipertensión, que veréis en varios hospitales que la hipertensión puede ser tratada tanto por los internistas como también por nosotros los nefrólogos. Bueno, yo soy proyecto, me faltan 2 meses para acabar. Entonces, sobre todo nosotros, ¿qué hipertensión vemos? Básicamente aquella hipertensión que los de médico de familia no acaban de continuar o de seguirla y que hace falta descartar lo que se llama una hipertensión secundaria, sobre todo en pacientes jóvenes o que van con más de 3 tratamientos y con eso no se controla. Y sobre todo una parte muy importante y que es una parte del futuro a nivel laboral, que es hablar del tratamiento sustitutivo renal. Y que es lo que más nos especializa dentro de la medicina interna, podríamos decir. Entonces, esto forma parte de cuatro grandes puntos. Una parte es el trasplante renal, que esta es un punto álgido, ¿vale? Que es una gran salida. Si estáis en un hospital, el cual pues tiene esta posibilidad de ser trasplantador, de tal forma que nosotros lo que hacemos es el estudio pretrasplante, es decir, elegir a aquella persona que quiere trasplantarse, si quiere hacer de donante vivo o quiere ser de donante o donante cadáver, ¿vale? El momento de la preparación del trasplante, como también la continuación después del post-trasplante, es decir, el seguimiento, el tratamiento inmunosupresor, como las complicaciones. Después, dentro de este grupo del tratamiento sustitutivo renal, hablamos de la hemodiálisis, que ya me imagino que lo habréis escuchado hablar, que es aquel tratamiento que hace falta un acceso vascular para poder conectarlo pues, a la máquina de diálisis. Después está un mundo fascinante, que es la diálisis peritoneal, que es más frecuente sobre todo en niños, ¿vale? Que consiste en la colocación de un catéter a nivel abdominal, ¿vale? Y la membrana del peritoneo es la que hace de filtro, es decir, es la que hace de colador, tanto del agua como de las sustancias tóxicas. Y por último, el tratamiento conservador. ¿A qué me refiero el tratamiento conservador? Son aquellas personas, aquellos pacientes que no quieren hacer ninguna técnica de sustitución renal, es decir, que no quieren hacer ni hemodiálisis, ni se quieren trasplantar, ni diálisis peritoneal, y tú le tienes que decir o le tienes que recomendar, no tienes que explicar que si estos pacientes no quieren hacer ese tipo de tratamiento, pues se irán apagando poco a poco y necesitarán medidas paliativas. Dentro del tema de las rotaciones, dentro del programa oficial de la especialidad de nefrología por el BOE, hay estas rotaciones que ya veréis que dependiendo de cada hospital también las van cambiando, ¿vale?
Importancia, medicina interna. Básicamente, yo, por ejemplo, yo hice como que 7 meses de medicina interna, 3 meses en geriatría y 4 meses en medicina interna. Además de las cantidades de guardias y las cantidades de rotaciones por urgencias que vas a pasar, que son 4 meses aproximadamente. Síndrome cardiorrenal, pues tienes que rotar también por cardiología, que son 2 meses aproximadamente. Endocrino, sobre todo por la nefropatía diabética. Cuidados intensivos, básicamente nuestra especialidad, aparte de ser muy clínica, también es intervencionista, porque básicamente lo que nosotros necesitamos también aprender es la colocación de catéteres. En estos casos, catéteres que van pues para hacer diálisis urgentes. Y por último, la rotación de atención primaria, que parece ser que se está pensando, se está diciendo si al final hacerla o no hacerla. Otras rotaciones de las cuales yo recomiendo y yo hice fue la unidad de cuidados paliativos, es decir, darnos la situación de aquel paciente que está terminal y tú le tienes que explicar a la familia de que poco a poco esto se irá apagando, que tienes que ponerle medidas para que no se ahogue, medidas para que no sufra, ¿vale? Y de tal forma que ya empiezas a tener un gran vínculo y una gran relación, porque al final los nefrólogos somos como médicos de cabecera, que al final vas a ver a los pacientes cada 2 días, sobre todo en las unidades de diálisis. Y tienes que explicarle a estos pacientes de cómo va a ser la fase terminal de su vida. Urgencias, que es imprescindible, hepatología, por todo el síndrome hepatorrenal, geriatría, porque como veréis, son pacientes pues muy mayores y cada vez la media de vida es más grande, infecciosas sobre todo por las infecciones de catéteres. Rotaciones optativas, tenemos urología, anatomía patológica y diagnóstico por imagen, y también tenemos la posibilidad de hacer una rotación externa. En mi caso no he cogido ninguna rotaciones optativas, ninguna de las 3, sino que voy a hacer nefrología pediátrica. Entonces, cuando nos metemos ya dentro de esos son aproximadamente unos 2 años, durante estos 2 años haces guardias de medicina y pasados estos 2 años ya empiezas a entrar a la especialidad. Entonces, la rotación dentro de la especialidad consiste en una rotación por planta, que son aproximadamente 7 meses, de las cuales vas a tener tus propias consultas externas, pacientes hipertensos de 87 años que te los envían del CAP, 87 años. Después, niños a lo mejor de 17 años, que también tienes que ver por hipertensión. Hoy empiezas a ver las proteinurias para hacer un estudio de proteinurias. Además, tendrás que visitar a los pacientes nefrológicos que vienen en urgencias y los pacientes que están en la UCI intubados y que te reclaman para hacer una diálisis y tú tienes que ir luchando si quieres hacer diálisis o no quieres hacer diálisis. Después, una rotación por unidad de hemodiálisis, que son otros 7 meses, que además tienes que combinar con tus consultas externas. La hemodiálisis. Son unas salas enormes donde hay muchos pacientes y estos pacientes los vas a ver cada 2 días y vas a ser médico de cabecera. ¿Por qué? Porque te van a explicar problemas personales, problemas que me duele la pierna, doctora, que por la mañana me levanto y se me baja la tensión, ¿qué hago? ¿No? Entonces, es el punto que hacemos de médicos de cabecera que estamos escuchando e intentamos básicamente hablar con ellos y solucionarles los problemas. Después, rotación por interconsultas, que son, te llaman de otros servicios, como reumatología, por ejemplo, o medicina interna, o te llaman de patología para preguntarte que tengo un paciente con insuficiencia renal, que el paciente no me orina y que a lo mejor requiere criterios de diálisis. Y después la rotación, como he dicho, fascinante, de la diálisis peritoneal, que son 4 meses. Esto ya veréis que eso también depende en cada hospital, porque hay hospitales que es una rotación de 1 mes, hay hospitales que es una rotación de 2 meses, y en mi caso en el Parc Taulí son de 4 meses. ¿Vale? Y además esto, combinarlo con tus consultas externas. Y después la rotación por trasplante. En el caso donde trabajo, en el Hospital Parc Taulí, nosotros controlamos los trasplantes al cabo del año, de los 2 años que los pacientes están trasplantados, pero no tenemos una unidad de trasplante. Unidad de trasplante importante en Cataluña, pues tenemos el Clínico, tenemos Bellvitge, tenemos el Vall d'Hebron, como también tenemos la Fundació Puigverd, ¿vale? Y también Can Ruti. Ventajas y desventajas de la nefrología. Como hemos dicho, he repetido varias veces que la nefrología es una interna especializada. ¿Por qué? Porque tú vas a ver al paciente nefrológico con insuficiencia renal crónica que te venga con la neumonía, lo vas a ingresar tú en tu servicio. El paciente que te viene con un infarto agudo de miocardio y que no es de revascularización, es decir, que no hace falta hacerlo en cateterismo, lo vas a ingresar tú en tu servicio. Cirugía vascular. Mira, justamente en la planta que nosotros estamos tenemos relación con los urólogos, cirugía vascular y los de nefro. ¿Vale? ¿Por qué la cirugía vascular? Básicamente por los accesos vasculares, es decir, aquel paciente que va a estar en hemodiálisis y que requiere hacerse una fístula, va a contratar contigo el cirujano vascular para decir, mira, tengo este paciente, que bueno, ¿qué te parece? ¿Qué tipo de fístula tenemos que hacerle o no tenemos que hacerle?
Además, hay hospitales, hospitales que hay una consulta conjunta entre los vasculares y los nefrólogos. Neumología, pues las infecciones, la típica neumonía, que también te lo ingresan a ti por ser un paciente que está en hemodiálisis. Reumatología, la nefropatía lúpica, también te la van a ingresar a ti. Neurología aquí ya es un poco más, porque si el paciente viene con una embolia cerebral, a veces lo ingresan en neuro o a lo mejor también te lo ingresan a ti, ¿vale? Y endocrino, sobre todo por la nefropatía diabética. Nuevas ventajas y desventajas también de la nefrología. Como en todas las especialidades, tienes que hacer una historia clínica que es muy importante y que a partir de ahí ya miraréis. DR1 diréis crepita y no crepita en las bases, ¿vale? Que después ya haréis diagnósticos diferenciales. Y lo bueno de la nefrología es que también tiene una parte de intervencionismo. ¿Por qué? Porque el nefrólogo puede hacer las ecografías a niveles renales y también puede controlar el tema de las fístulas a nivel para el acceso de hemodiálisis. Pueden hacer los controles para mirar si tienen estenosis o qué pasa con la hemodiálisis, que la máquina no para de pitar y que las fístulas no van bien. Y además tenemos también la capacidad de poner los catéteres, el catéter abdominal, que es el catéter para hacer la diálisis peritoneal, como también el catéter urgente que se tiene que hacer para una hemodiálisis, urgente, ¿vale? Que se pone a nivel yugular o a nivel femoral. Esto lo ponemos nosotros los nefrólogos. Y hay ciertos hospitales que todavía mantienen de hacer la biopsia renal, que normalmente esto lo hace ahora habitualmente el radiólogo intervencionista. Bueno, como en todas las especialidades, la nefro es complicada, ya lo sabéis por el MIR y por la carrera, y hay que estudiar mucho. Si queréis publicar, todavía tenéis que estudiar muchísimo más. Entonces, yo recomiendo que primero, para publicar antes, hay que hacer una buena formación. Y por último, bueno, las guardias. Soy MIR y quiero dormir, ¿vale? Entonces, el tema de las guardias, como he dicho anteriormente, las guardias, sobre todo los primeros 2 años, son a nivel de urgencias y después las guardias son más de especialidad a nivel de nefrología. Otro problema es que, como veréis, hay algunos hospitales que las guardias de nefrología acaban a las 10, de tal forma que tú después estás localizable, o que pueden ser de 24 horas, de tal forma que al día siguiente libras. En mi caso, son hasta las 10 y al día siguiente me voy a mi casa a dormir y vengo al día siguiente a trabajar, a no ser que llamen. Y sobre todo, ¿vale?, todos los residentes de R1, de R2, de R3 y R4 somos Bob Esponja. Es decir, que vamos a aprender de los adjuntos, vamos a aprender de los residentes mayores y siendo R grande vamos a aprender de los residentes pequeños. Respecto a la elección de la plaza, ¿vale? Bueno, tenemos aquí sobre todo pues los primeros hospitales que se encabezan son el Hospital Clínico de Barcelona y Bellvitge, ¿vale? Básicamente, pues lo que ha comentado mi compañera anteriormente, ¿no? Que es un pionero a nivel de la investigación. A nivel de Cataluña, sobre todo, se está potenciando mucho el trasplante renal, que es lo que ahora mismo es la gran ventaja a nivel de la nefrología. Y como veis, en los últimos años ha habido una recta importante, ¿vale? y una incidencia importante a nivel del trasplante, tanto renal vivo como renal de cadáver. Salida laboral tras finalizar la residencia. Pues así estamos. ¿Vale? Que puede ser, las salidas a nivel de nefrología, por una parte puede ser a nivel hospitalario, pero tenemos la posibilidad también de que son los centros a nivel de hemodiálisis, ¿vale? Que a veces son concertados con otros hospitales o a veces son privados. Pero sobre todo lo que quiero transmitir es que escojáis lo que escojáis a nivel de especialidad, sobre todo disfrutad de la residencia, porque son 4 años que os lo vais a pasar súper bien, que como la primera diapo que os he puesto, que van a haber altibajos, subidas y bajadas, pero sobre todo que creéis un buen ambiente, pero sobre todo que disfrutad, que os vais a llorar, vais a reír. Y pues lo que pone esta frase, ¿no? Que el ser humano es feliz en la medida de que es consciente de que posee un talento capaz de transformar la mueca de un dolor ajeno en la sonrisa de una alegría. Así que muchas gracias y espero que escojáis nefro, que es fascinante.